Pues nada, en primer lugar, quiero agradeceros a todos vuestra asistencia a esta jornada de financiación alternativa en el mercado inmobiliario. Para todos nosotros el tema de la financiación es un tema fundamental, es una pata sin la que no podemos trabajar en nuestro sector. Con lo cual, pues es muy importante que abordemos estos temas desde ya, porque es un tema en lo que nos jugamos mucho, ¿no? Quiero agradecer especialmente a CBRE su apoyo a la asociación, no solamente en esta jornada, su apoyo a la asociación en general, porque sabéis que son nuevos patrocinadores de la Asociación de Promotores. Y entendemos que CBRE pues, nos puede aportar mucho porque nos aporta un conocimiento inmobiliario global, es decir, tienen conocimiento internacional, nacional y local. Y bueno, nosotros muchas veces estamos centrados en nuestros temas más locales, y es importante que veamos un poco con luces largas qué es lo que se está haciendo fuera, qué tendencias vienen, y en esto CBRE, pues evidentemente es la empresa que más nos puede ayudar, porque un poquito hablando de la compañía, se creó en 1906 en San Francisco, es una compañía consultora y de servicios inmobiliarios líder a nivel mundial, tiene más de 100.000 profesionales trabajando, más de 530 oficinas, de ellas en España tiene 9. Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Palma, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Alicante. Alicante es la ciudad que se nos da servicio a la región de Murcia. En especial también quiero agradecer a Víctor pues su apoyo y su trabajo con nosotros, ¿no? Tanto en la organización de la jornada como en todo. Entrando en materia, la jornada se va a iniciar con una introducción del mercado inmobiliario de la región de Murcia, que nos presentará Carmen, y a continuación Ignacio nos hablará de financiación alternativa. En Murcia estamos muy centrados en la financiación con la banca tradicional. Seguimos mucho el sistema tradicional y es importante que veamos qué oportunidades de financiación se salen del circuito habitual, pero también están disponibles, ¿no? Son oportunidades de financiación más flexibles, si bien también son más costosas. Entonces, están muy extendidas por Europa, en España menos, en Murcia menos todavía. Es importante que empresas como CBRE pues, nos den luz sobre este tema y cómo se está desarrollando. Con lo cual, pues nada, doy paso a los ponentes para que inicien con la presentación. Muchas gracias, José Ramón, por la presentación. Ahora os compartiré los principales indicadores de la región de Murcia que hemos estado trabajando durante estos días y viendo la tendencia de 2020. En primer lugar, ya lo hemos comentado un poco a nivel informal, estamos muy agradecidos que nos dejéis este hueco de vuestras agendas para poder compartir con vosotros todas nuestras ideas y sobre todo con el tema que tenemos hoy en cuestión, que es la financiación no tradicional sino alternativa. Voy a ver para presentar... A ver, veis todos la primera... Fenomenal, muy bien, pues comenzamos. En primer lugar, vamos a hacer una revisión muy rápida de los 4 o 6 indicadores que consideramos más importantes y que tienen una tendencia en el sector inmobiliario y un impacto considerable, sobre todo tanto en la oferta, la demanda y el valor de las inversiones. En primer lugar, tenemos el Producto Interior Bruto, como podemos observar en la gráfica. En 2020 pues, ha sufrido una caída muy significativa y, por lo tanto, en la región de Murcia ha habido una reducción de capacidad de riqueza. No obstante, con los datos que manejamos de 2020, sí que es verdad que a nivel nacional el impacto ha sido muchísimo mayor. La segunda gráfica, la evolución de la tasa de desempleo, en los indicadores aparece bastante estable, pero principalmente esto es por el gran esfuerzo que se ha hecho para la no destrucción de empleo y, por lo tanto, en nuestra opinión, consideramos que una vez finalicen los ERTEs, este indicador nos va a dar una visión de la realidad un poquito más ajustada. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Aquí hablamos un poco de indicadores macro de residencial. La primera gráfica tenemos la evolución de todas las transacciones de viviendas realizadas en la región de Murcia desde 2009. Como se puede observar, en 2020 la barra está más o menos en línea a 2016-2017. Un poquito más alta, pero volvemos como al número de transacciones de ese espacio temporal. Sí que es verdad que entre 2019 y 2020 hemos detectado una bajada en el número de transacciones de aproximadamente el 12%. Por otro lado, es bastante importante, dado el interés turístico que tenemos en la región, conocer el porcentaje que representan las ventas de extranjeros en el volumen total de transacciones. En 2020 representaron aproximadamente el 18,5%, pero no obstante veníamos de años del 17 al 19 en torno al 20%, el peso que tenía las ventas en extranjeros. Luego, la siguiente diapositiva, la siguiente gráfica que tenemos, para nosotros es un indicador bastante importante, sobre todo para conocer la oferta de viviendas futuras. En este caso, tenemos que en 2018 el número de visados de obra nueva fue muy significativo si vemos los años anteriores, el histórico anterior, 2009-2010 sí que fue, como todos sabemos, un incremento muy significativo, pero 2018 ha sido el siguiente impacto en la obra nueva. En 2019 hay ya una reducción más moderada y en 2020, con la incertidumbre que tenemos con la crisis sanitaria, estamos en una reducción del 20% en el número de visados de obra nueva con respecto al año anterior. Posteriormente queremos dar unas pinceladas muy básicas sobre el sector retail, que es el que consideramos el que más afectado ha estado con la crisis sanitaria, y el sector logístico, que en nuestra opinión y viendo el mercado ha sido el más resiliente con el COVID. La primera gráfica se puede ver perfectamente el desplome que tuvieron las ventas minoristas, sobre todo en el primer semestre de 2020, y principalmente las restricciones de movilidad y de horario de apertura y cierre y aforos, pues está impactando mucho en este sector. Por el otro lado, tenemos la inversión en logística, que a nivel nacional se ve que se ha mantenido más o menos el interés, sobre todo el atractivo, y en este caso tenemos un dato muy significativo en la región de Murcia, que es el desembarco de Amazon en Parque Logístico Sureste, que confirma la consolidación logística en Murcia, bueno, en la región en general. Bueno, por último, quería comentar un poco la diferencia, o ya no diferencia, sino dar un poco una visión que tenemos, que muchas veces comparamos la situación que tenemos ahora con la crisis del sector inmobiliario. Y hay dos puntos clave que con el COVID no son iguales que en 2008. En primer lugar, no hay ese exceso de oferta que había anteriormente, y en segundo lugar el nivel de endeudamiento es mucho más bajo que en aquella época. En este caso queremos comentar también que en nuestra visión desde el Departamento de Valoraciones, la figura del valorador como ayudante para poder aconsejar al cliente en tener esa sensibilidad en el impacto del valor es muy importante. Esta última diapositiva ya es una diapositiva de un poco de reflejar cuatro puntos clave que queremos enmarcar para terminar esta introducción y posteriormente seguir con nuestro compañero Ignacio en su presentación de financiación alternativa. En este caso,
El primer punto es el nuevo horizonte inmobiliario. Nosotros desde el Departamento de Valoraciones estamos monitorizando todas las valoraciones que llevamos haciendo con nuestros clientes históricamente para poder observar el impacto real en valor que está teniendo la situación que tenemos actualmente. Un dato que os puedo decir que ya tenemos muy trabajado es sobre la caída del valor del suelo en nuestra zona. Tenemos registrado que aproximadamente el valor del suelo ha caído un 10%. Sí que es verdad que hay suelos que el impacto ha sido muy significativo, aquellos suelos con una gestión urbanística más complicada o que necesitan más tiempo, y los menos afectados en aquellas zonas con un gran incremento en la demanda. En segundo lugar, tenemos el Build to Sell frente al Build to Rent, que es un mercado que actualmente está muy activo. En la región de Murcia tenemos las últimas noticias que hemos leído y que conocemos todos, es Grupo LAR con el proyecto de Build to Rent en Murcia. Y desde nuestro análisis sí que es verdad que cada vez más estamos analizando si el suelo tiene mayor viabilidad en proyectos de Build to Rent. Luego, en tercer lugar, obra nueva, primera o segunda residencia. Actualmente es un dato aproximado. Lo que tenemos registrado es aproximadamente 30 promociones de obra nueva en toda la región para vivienda de primera residencia. En este caso, la demanda y los ritmos de venta de estas promociones que están actualmente en comercialización, pues vendrá principalmente determinada de la situación económica, cómo vaya evolucionando con el tema de la vacuna y la incertidumbre que tengamos, y en segundo lugar la facilidad de financiación que tengan los futuros compradores. Otro punto que ya he comentado antes es la importancia que tiene el sector turístico en la región de Murcia y el peso del 20% sobre el total del número de transacciones del año pasado, del año pasado. En este caso, en este caso concreto, la demanda y el que se cierren esas operaciones básicamente tiene dos puntos clave que van a ayudar de forma positiva o negativa en función de su resolución, que es el tema del Brexit, que viene arrastrando ya unos años, y las restricciones de movilidad entre países que tengamos en los próximos meses y las decisiones que tomen a nivel político. Y por último, el tema de valoraciones y financiación. En este caso, quería remarcar que desde el departamento nosotros llevamos trabajando en la región de Murcia muchos años, pero con las carteras inmobiliarias y los fondos de inversión y la venta de estos portfolios. Sí que es verdad que en la región de Murcia habían muchos activos presentes en estos paquetes y hemos estado analizando para todos los fondos diferentes tipos de activos. En este caso hemos observado que, y bueno, todos sabemos que desde 2018-19 la venta de estos paquetes a nivel masivo se ha reducido y ahora están viendo análisis de otra forma de venta diferente. Y ahora lo que estamos más centrados y lo que estamos viendo, y es una de las partes por las cuales hemos visto muy interesante el presentaros, en hacer esta presentación, es que hay una serie de trabajos o clientes que nos están pidiendo valoraciones para financiación alternativa.
Ya lo ha comentado José Ramón antes perfectamente, o sea, nosotros estamos acostumbrados en nuestra zona y en España también a la financiación tradicional, una financiación de entidad financiera, la cual requiere una valoración con normativa ECO regulada por el Banco de España. Y a día de hoy estamos observando que nosotros desde el tema de valoraciones también tenemos más trabajo con más proyectos con fondos en su mayoría extranjeros que financian un proyecto en concreto. Y en este caso hacemos las valoraciones con estándares internacionales. Para hablar de esto muchísimo mejor que yo, para conocer estas operaciones, cómo se estructuran y en qué consiste, os voy a pasar con mi compañero Ignacio y supongo que luego tengamos una ronda de preguntas y con esto termino mi presentación. Espero que haya sido de vuestro interés y os doy muchas gracias a todos. Gracias, Carmen. Si te parece, deja de compartir y comparto yo directamente. Mi parte, vale. ¿Veis la pantalla, verdad? Perfecto. Bueno, antes que nada, agradeceros a todos vuestra presencia, a la asociación por la organización de este evento que como bien decíais, tocar una conversación para nosotros es muy interesante. Yo soy Ignacio Machi, trabajo en el equipo de CBR de deuda, ¿vale? Previamente estuve trabajando muchos años en banca, en el equipo de financiación residencial. Luego de ahí pasé a SADER, donde estuve trabajando pues, 5 años, prácticamente desde que se creó hasta 2018, en el que ya me uní aquí al equipo de CBR. Dentro de CBR, en la parte de asesoramiento en deuda, somos 6 personas, dedicadas exclusivamente a operaciones de deuda. Aquí trabajamos todo tipo de operaciones, desde deuda impagada, en el que hemos estado asesorando a muchos inversores en la compraventa de deuda impagada, también asesorando a alguna entidad en la venta de algún paquete como Sareb. Luego trabajamos operaciones bancarias, aquí pues todo tipo, muy ligadas sobre todo a activos que están vendiendo nuestras áreas de inversión. Y luego trabajamos muchísimo operaciones de deuda alternativa, ahí donde pues, normalmente para clientes tipo vosotros, pues, promotores de todo tipo de sectores. Y ahí pues tenemos muchísimo contacto tanto con los fondos que financian como con los bancos, porque la verdad que estamos muy activos y ahí presentando operaciones y con mucho conocimiento del apetito que tienen ellos para financiar todo tipo de proyectos, ¿vale? Aquí, bueno, si queréis cortarme en cualquier momento, cualquier pregunta, pues sin problema, como queráis, ¿vale? Vamos a empezar un poco viendo lo que es el panorama de financiadores que hay ahora mismo. Por un lado está la banca tradicional, como bien habéis dicho, pues bueno, pues al final vuestra fuente tradicional de financiación, tanto de vosotros como prácticamente de todos los sectores, ha sido en España, pues la banca, eso pues prácticamente del 95-99% de todo lo que se financiaba. Aquí lo que hemos visto desde el 2009 en adelante, pues ha sido un proceso de concentración brutal. En el año 2008 había pues, más de 80 entidades financiadoras en España y con todas las fusiones y concentraciones que ha habido, pues ahora mismo pues, no quedan más de 10, 12, lo que hace también que la oferta de financiación pues, haya disminuido de una manera muy importante pues, para clientes, para ellos como vosotros. Aquí el problema es que como ya, pues si por ejemplo Bankia pues, tiene mucho peso en Murcia, heredado de Bancaja, no quiere Murcia, pues se complica mucho, se estrangula y entonces, pues bueno, los bancos pues, cierran la financiación. Es verdad que desde 2016, 17, 18 fueron años buenos donde financiaban muchos proyectos y
y había pues, cierta liquidez del sistema bancario, pero desde que empezó la pandemia lo que hemos visto es que, por un lado, se ralentiza muchísimo la concesión de operaciones por parte de los bancos y luego muchísima aversión al riesgo comercial, ¿vale? Más hablando en concreto de la parte residencial, lo que estamos viendo es que pues, están exigiendo unas preventas muy altas para financiar proyectos, lo que hace pues, que se complique, que en muchos casos, pues, para poder firmar esa financiación tengáis que bajar precios para poder llegar a ese nivel de preventas, lo que al final pues, no deja de hacer que el margen de los proyectos se ajusten y que vaya pues, al final en proyectos menos rentables a costa de poder financiarlos, ¿vale? Luego tenemos la banca internacional, banca de inversión, fondos de pensiones, aseguradoras que tienen muchísima liquidez para financiar, pero ahí es verdad que solo entran en proyectos muy grandes y para la parte residencial lo que estamos viendo es que hay muchísimo interés por financiar producto terminado y alquilado. Ahí pues son muy competitivos y hay mucha liquidez. Y luego, por último, los fondos de inversión, que aquí es pues, bueno, quizá un poco el foco de esta reunión. En la parte de los fondos de inversión, muchísimo apetito, muchísimo interés por analizar proyectos de todo tipo de sectores, pero también en residencial quizá especialmente, algunos de ellos muy focalizados en proyectos residenciales. Y aquí, pues bueno, prácticamente todos los fondos de inversión tradicionales que han comprado históricamente paquetes, productos, incluso deuda, prácticamente todos están levantando capital para invertir vía financiación, exclusivamente financiación. El funcionamiento es pues, como si fuera un banco, ¿vale? Financia, lo normal es que hipotequen y lo que tienen, pues bueno, al final es dinero privado y obviamente pues es un dinero más caro que la banca, pero que estamos viendo pues, que tiene mucho encaje para determinados proyectos, ¿vale? Dentro de este grupo, quizá, bueno, de estos tres grandes grupos de financiadores, lo que está financiando uno, lo que vemos es para suelo, totalmente cerrado la banca y banca. Ahí pues no entra en ningún proyecto y sí que hay interés por parte de la inversión y bueno, son operaciones que se están haciendo muchísimo. En cuanto a Build to Sell o la promoción tradicional de construir para vender, para la banca internacional pues es un producto que no es atractivo y prácticamente nunca han hecho operaciones. Para los fondos de inversión es muy atractivo, ¿vale? Hay mucho dinero para financiar desarrollos. Y luego, pues la banca, lo que decíamos, pues siempre es un producto que ha gustado mucho en la banca porque más allá del negocio, de los intereses que puedan cobrar a vosotros, pues la clave aquí para ellos era quedarse con las futuras hipotecas de los compradores finales. Al final, pues es un negocio que por financiar la promoción, pues en muchos casos se quedaban con más de la mitad de las hipotecas y conseguían captar clientes y es un negocio que empieza por una promoción, pero que para ellos pues, perdura durante 20, 25 años en el que están financiando los compradores finales. Luego, uno de los productos de moda, que es el Build to Rent, aquí pues hay muchísimo movimiento en el mercado, muchísimo interés por parte de fondos en entrar en este tipo de estrategia para desarrollar para alquiler. Aquí en los fondos es un producto que gusta mucho interés también. Luego la banca internacional está haciendo también este tipo de producto para operaciones grandes, aquí pues más de 30, 40 millones de inversión. Y luego la banca, pues depende mucho del riesgo comercial. El problema que vemos con la banca para financiar promociones en alquiler es que si tú haces un desarrollo especulativo en el que no hay ninguna futura venta en bloque a nadie para alquilarlos, pues hay un riesgo comercial y la incertidumbre de yo empiezo a construir ahora y en 18, 24 meses, 30, cuando termine el edificio, pues oye, pues es un periodo que no sabremos cómo está el mercado de alquiler. Para ciertas zonas, como puede ser el centro de ciudad, pues ahí sí que hay estabilidad. En algún caso pues estamos viendo que se puede financiar, pero si no hay lo que conocemos nosotros como forward purchase, que es tú desarrollas para alquilar, pero está la venta, está el paquete vendido a un inversor final para que él luego lo alquile, ahí si no es ese tipo de estructuras, pues vemos difícil que entre la banca tradicional. Y luego para lo que es el producto terminado alquilado, pues ahí si se desarrolla una promoción y una vez estabilizado y alquilado,
ahí sí que hay muchísimo interés en la banca a precios muy, muy competitivos. Aquí los fondos de inversión pues también es un producto que le gusta, pero bueno, teniendo la opción de la banca no tiene mucho sentido financiar esto con fondos de inversión, ¿vale? Entrando un poco más en detalle, ¿vale? Yendo por tipología de producto, para suelo lo que decíamos, pues la financiación bancaria totalmente cerrada, muchísimo interés por parte de los fondos de deuda. Aquí siempre lo normal es que se estructure como préstamos bridge, con un objetivo de, oye, me ayudas a comprar el suelo, vamos gestionando licencias, vamos gestionando proyecto, vamos subiendo nivel de preventas y con el objetivo de, pues en un plazo de 12, 24 meses, poder sacar esta financiación cuando entre el banco, cuando se alcancen las preventas que te están exigiendo, ¿vale? Aquí sí que estamos viendo muy poca liquidez, muy pocas operaciones de financiación de suelo cuando hay gestión urbanística pendiente, ¿vale? Ahí, pues, un poco ligado quizá a la lentitud de muchas zonas en la gestión de los procesos urbanísticos, de proyectos de reparcelación. Bueno, hay muchos fondos que han quedado atrapados en operaciones donde, pues por temas de gestión urbanística, impugnación de propietarios, pues, unas operaciones que esperabas en 12, 24 meses, planes definitivos, pues se están alargando muchísimo tiempo y da mucho miedo entrar en ese tipo de operaciones. Sí que en algunas ciudades estamos viendo los suelos nuevos en desarrollo, en zonas muy buenas donde ya está el proyecto de reparcelación aprobado definitivamente. Sí que estamos viendo alguna estructura donde algún fondo de deuda a financiar en la parte de costes de urbanización. Pero siempre que ya pues, no está el riesgo de reparcelación y ya lo único que queda son la urbanización. Pero bueno, no deja de ser solo en suelos donde, pues, en zonas muy claras y en parcelas donde tengan mucho sentido. ¿Vale? En cuanto a la financiación de suelos para el futuro alquiler, lo que vemos, bueno, al final lo que está funcionando muy bien son centro de ciudades, empezó muy fuerte Madrid, Barcelona, pero bueno, se está expandiendo, como decía Carmen, pues también en Murcia, LAR está estudiando ahí un proyecto y para centro de ciudad pues son estructuras que están gustando mucho y son suelos muy atractivos para este tipo de cosas. Y luego en cuanto a suelos destinados para la venta, aquí es básicamente pues, zonas que tengan sentido, núcleos de población más o menos pues, donde no haya mucha oferta y donde se considere pues, bueno, que las viviendas se van a poder vender bien, ¿vale? Los fondos de deuda en este tipo de operaciones lo que estamos viendo es que apalancan entre un 50 y un 60% del precio de compra. Justo antes de la pandemia pues estaban siendo muy agresivos, incluso llegando a financiaciones del 70-75% en algún caso, pero bueno, ahora están más restrictivos y las últimas operaciones que estamos viendo pues son más entre el 50 y el 55, ¿vale? Aquí el coste anual más o menos de tipo de interés para este tipo de operaciones suele estar entre el 10 y el 15, ¿vale? En alguna operación hemos visto que se rompía la barrera y se financiaba 9, pero bueno, algún solar en Madrid Centro, pero es raro que esté por debajo de esas cifras, ¿vale? Aquí, obviamente, pues son unas financiaciones muy caras, pero no deja de ser más que un financiador, pues prácticamente es un socio financiero que te acompaña en la primera parte del proyecto, que, pues bueno, si tú buscas un socio probablemente te va a pedir más que ese 10-15% de rentabilidad y siempre con la vocación de en función del precio que se consiga por el suelo, pues poder sacarles en un plazo de 12-24 meses y que no suponga un sobrecoste muy elevado en el proyecto. Como decía, las garantías pues, que piden para estas operaciones pues no deja de ser pues, como viene a ser un banco, la hipoteca, y lo normal es que a ellos les gusta que sean proyectos que se hagan en un vehículo donde no haya más cosas y no haya otras deudas que te puedan interferir o que puedan quedar impagadas y que puedan suponer un riesgo de que alguna compañía se vaya a concurso. Entonces, el formato que gusta es se crea una nueva sociedad que compra el suelo y normalmente es que ignoren las acciones de esa compañía. No se piden otro tipo de garantías, es garantía proyecto, en el que tu garantía pues, es la compañía que tiene exclusivamente ese suelo y luego pues el propio suelo hipotecado, ¿vale? Aquí, en cuanto a tickets de operación,
pues, para hacer operaciones grandes hay muchísimos fondos, pero sí que hay pues 10, 12 fondos que hacen operaciones pequeñas y aquí pues bueno, lo normal es que más o menos operaciones donde suponga un volumen de compra de más de 2,5, 3 millones para que la financiación siempre quede por encima de 1 millón. Financiaciones por debajo del millón, algún fondo las hace, pero es muy difícil, ¿vale? Son operaciones que se quedan muy pequeñas y que no compensa para ellos analizarlas, ¿vale? En cuanto a promociones de alquiler, aquí hay que diferenciar entre lo que decíamos, pues lo que es el desarrollo especulativo puro, un promotor que tiene un suelo y lo desarrolla con la idea de alquilar las futuras viviendas del mismo, o bien lo que conocemos nosotros como forward purchase o llave en mano, donde el promotor lo que hace es desarrollar la promoción y ya tiene el paquete de viviendas vendido y entregará llave en mano una vez que se obtenga la licencia de primera ocupación, ¿vale? Para desarrollo especulativo es muy difícil entre la banca, por lo que decíamos, porque al final no deja de ver un gap entre el momento en que entra la financiación y el momento en que se termina el edificio, que hace difícil que el banco pueda asumir ese riesgo comercial, ¿vale? Si es un producto llave en mano en el que no hay riesgo comercial, pues hay mucho interés de la banca en financiar esto. Aquí lo normal es que el comprador final pues deje un depósito entre el 15 y el 20% del precio de venta del edificio, que suele quedar retenido en una cuenta, y al final pues para la banca es una muy buena garantía porque joder, pues tú entras a financiar pues a lo mejor incluso hasta un 70% teniendo ya un 20% del importe de venta garantizando tu financiación, que luego si el comprador se echa para atrás, pues bueno, ya hay ese 20% pues, es un colchón que hace que normalmente que el proyecto tenga sentido para la banca, ¿vale? Aquí, para los proyectos llave en mano, pues estamos viendo que la banca financia más o menos un 70%, con un coste entre el 2,5 y el 3,5. Y lo que se hace pues, es un préstamo tipo promotor de toda la vida en el que pues, vas haciendo las disposiciones por certificaciones y al final pues, se cancela sin tener que amortizar capital en el momento que se haga la venta en firme en bloque del activo. Para financiación alternativa, pues para tipo desarrollo especulativo estamos viendo que se alcanza más o menos un 55% del coste total del proyecto, incluyendo suelo más vuelo. Y aquí, pues dependiendo de ubicación, pues estamos viendo financiaciones entre el 8 y el 12%. ¿Vale? Las garantías las mismas y aquí, pues bueno, estamos viendo que lo normal es que entren en operaciones donde la financiación sea, o sea, donde el volumen total de suelo más vuelo pues sea entre 12 y 15 millones para que las financiaciones siempre queden por encima de 5 millones. Si vamos a llave en mano, aquí pues lo mismo, están financiando hasta el 70, incluso un poquito más sobre los costes totales del proyecto. Y aquí pues estamos viendo tipos de interés pues, a partir del 6%. En algún proyecto algo por debajo, pero lo normal es que esté entre el 6 y el 9 en función del riesgo. Y bueno, las garantías, amortización, pues igual que lo que ya hemos comentado, ¿vale? En cuanto a la promoción para la venta de toda la vida, ¿vale? Aquí por un lado, cuando no hay preventas, la banca pues ahora mismo la estamos viendo, está totalmente cerrada a financiar un proyecto sin preventas y sí que hay interés por parte de los fondos de deuda para financiar. Al final aquí lo que se ve es que es un riesgo comercial muy grande y las financiaciones pues prácticamente lo estamos viendo en los costes del suelo, entre el 10 y el 10%, aquí quizá en este caso más cerca del 10%. Y aquí lo que estamos viendo que funciona muy bien pues son préstamos puente donde pues, tú tienes la aprobación de la banca con unas preventas que suelen estar en torno al 70-80% lo que están pidiendo ahora. Y decir, oye, pues yo no me interesa bajar precios ahora mismo, pero el proyecto, pues oye, no quiero ir perdiendo las ventas que tengo. Voy a empezar con un préstamo de banca alternativa pues hasta que esté el proyecto hasta la mitad, las preventas van avanzando, incluso pues hacer una sustitución por la financiación bancaria a los 12, entre 9, 12, 15 meses
y que ya no te suponga ese sobrecoste. Y muchas veces lo que estamos viendo es que, joder, pues al final el coste financiero que te supone esta financiación, pues prácticamente se cubre con pues por no haber realizado las ventas al principio y por haciendo las ventas al precio que tenía el promotor previsto desde el principio, incluso pues, oye, sacando algo más de margen, ¿vale? En cuanto hay preventas, sí que vemos la financiación bancaria muy activa. Aquí, pues, una financiación muy tradicional, pues prácticamente se alcanza el 80% de los costes, que suele coincidir con el 80% de hipoteca que le dan al final al comprador final. Intereses entre el 2 y el 3%. Y bueno, esta operación pues tampoco la vamos a comentar porque para banca pues, son las que habéis hecho toda la vida y las conocéis, ¿vale? Aquí sí que incluso para determinados proyectos con preventas la banca tampoco está entrando y sí que hay mucho interés de financiación alternativa en financiar desarrollos. Aquí los costes entre el 6 y el 9 y las estructuras las mismas. Aquí lo normal es ver financiaciones de más de 3 millones, pero bueno, a poco que los proyectos sean de un tamaño medio, pues se alcanza ese nivel. Y luego, por último, en cuanto a viviendas en alquiler, pues bueno, hay un interés altísimo de financiar producto residencial alquilado, tanto de bancos como de banca internacional y como fondos de deuda también, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es que se alcanza hasta el 60% del valor e incluso a pesar de la situación de la pandemia hay tanta competencia en los bancos por pillar este tipo de operaciones que estamos viendo cada vez a un tipo de interés más barato, incluso pues, operaciones en torno al 1,5, 1,6% de interés son las últimas que estamos viendo en el mercado. Aquí lo normal es que den un plazo de unos 15 años y bueno, lo normal es que sea un vehículo y con hipoteca sobre el activo. También hay mucho interés por parte de la financiación alternativa para este tipo de financiaciones. No son competitivos. Voy para arriba. Y no tiene mucho sentido hacer una financiación de producto terminal en alquiler con un fondo de deuda porque son mucho más caros y entrando a la banca pues siempre va a ser preferible hacer una operación con banca que con un fondo de deuda. Y luego, como conclusiones, pues lo que os decía, mucha liquidez para financiar en el sector residencial, financiación bancaria totalmente cerrada e inexistente para suelo. Los bancos les cuesta mucho financiar proyectos con riesgo comercial, por lo que están exigiendo unas preventas cada vez más altas. Mucho interés por parte de los fondos de deuda en financiar todo tipo de proyectos. Y luego pues el Build to Rent, producto de moda, que también viene un poco ligado al parón que hubo, que veíamos antes en el gráfico que nos ha puesto Carmen, que de repente se paró de vender 100% retail. Y muchos de ellos pues, decidieron destinar proyectos que inicialmente eran para la venta al alquiler, ¿vale? Ahí muchos de ellos no funcionan, pero sí que hay proyectos que si se buscan para zonas que tengan sentido el alquiler, se intenta optimizar al máximo las viviendas que puedo sacar del proyecto, pues oye, están funcionando muy bien y hay prácticamente, bueno, muchas de las operaciones que se han ido cerrando en estos últimos 6-12 meses. Las operaciones más grandes pues, han sido de vivienda de Build to Rent. Y luego, por último, ¿vale? Contaros pues una operación que cerramos el año pasado con Mountain View, que es una promotora vasca. Aquí ellos pues, nos llamaron a principio del año pasado que tenían pues, 4 pequeños suelos que querían comprar, ¿vale? Para hacer, pues, para luego promover. Y lo que buscaban era un préstamo bridge de financiación alternativa que les echase una mano en la compra. Porque, bueno, al final su modelo de negocio es hacer muchos proyectos y como tienen al final los fondos propios son limitados, pues ellos lo que buscan siempre es un fondo que le acompañe en la primera parte del proyecto, ¿vale? Aquí eran 4 proyectos, 2 en País Vasco, 1 en Burgos y otro en Cantabria. Y lo que cerramos pues, fue una financiación de 3,6 millones por parte de Stoneweg, que financió hasta el 65% del valor de los activos a un plazo de 18 meses. Ellos lo que hacen es, pues lo que os decía antes, para cada suelo pues, empiezan a trabajar el proyecto, la licencia y las preventas. Y una vez que se consiguen las preventas, pues lo que hacen es entra al banco para sacar al fondo de deuda alternativa.
Y aquí, pues bueno, es una operación que hubo mucho interés, gustaba mucho y cuando aquí lo que funcionó, pues aunque eran proyectos muy pequeños de 8 o 10 viviendas, pues fue aglutinar 4 y el fondo, pues dentro de que era, al ser el mismo sponsor, que era Mountain View, pues se consiguió que entrasen aunque fueran proyectos pequeños y cerramos la financiación. Aquí se cerró en enero del año pasado, o sea, en diciembre del año pasado, y una de las promociones ya está cancelada con banco y las 3 pues espera que se cancelen ahora a finales de año, por lo que bueno, al final no va a dejar de ser una financiación de 12 meses y que les ha permitido a ellos pues hacer otros proyectos y destinar todo su equity o sus fondos propios a estos 4. Y esto es todo por mi parte. No sé si alguno tenéis alguna pregunta o a vuestra disposición total. En cualquier caso, desde la asociación os pasará nuestro contacto y a vuestra total disposición para comentar cualquier proyecto, cualquier tema que queráis ver, sin ningún tipo de compromiso, pues os decimos cómo lo vemos, quién puede entrar, a qué coste, cómo lo haríamos y os decimos que estamos muy activos, estamos cerrando ahora varias operaciones, una de hecho en Sevilla que es una obra en curso que compró un promotor al 40% y le estamos buscando la financiación alternativa para finalizarlo. Y en temas de suelo, pues muy activos. Hemos cerrado varias operaciones de residencias de estudiantes, estamos en un tema industrial con un préstamo también tipo bridge. O sea que más allá de solo residencial, pues hacemos todo tipo de sectores y cualquier operación que queráis comentar o ver con nosotros para deciros cómo lo vemos, pues encantado. Buenas tardes, o sea, buenos días, Ignacio. Como vosotros como Richard, o sea, como CBRE, en este tipo de operaciones, ¿cuáles son vuestros honorarios? Digamos, A ver, aquí hay... A vosotros tengo un proyecto que me gusta, tengo localizado un suelo y contacto con vosotros para ver si alguno de los fondos de inversión que aparecen ahí, la SAL, Finsolutia, y se hace la gestión a través vuestra, porque al final, pues bueno, es un coste más para nosotros como promotores. Sí, efectivamente. Aquí ¿Sobre qué cobráis? Vale, te cuento, ¿vale? Aquí hay 2 maneras de trabajar, ¿vale? Que nosotros nos posicionemos con el fondo y le presentemos a ellos la operación en exclusiva, ¿vale? Lo que al final nos suele pagar y nos paga el fondo, ¿vale? Es verdad que luego parte de ese coste pues, se os transfiere a vosotros vía la comisión de apertura, es la realidad. Y luego la otra opción que suele tener más sentido es, oye, trabajar para vosotros y hacer pues, una especie de proceso competitivo donde le presentamos la operación pues, a 6, 7, 8, 10 o a los fondos que consideremos, ¿vale? Ahí nosotros depende mucho del volumen de la operación. Lo normal es que cobremos entre un 0,75 más o menos incluso bueno, las operaciones grandes podemos llegar al 0,50 sobre el capital concedido y en las más pequeñas pues entre quizá pues, un 1,5 más o menos, ¿vale? Pues para una operación de 5 millones pues para que nos queden a nosotros unos honorarios de unos 50.000, 60.000 euros. Gracias. Y por añadir, siempre cobramos a éxito. Al final lo que hacemos es, una vez que nos llega un proyecto, lo analizamos y si nos lo creemos y tiene sentido, pues vamos a éxito y si el proyecto no lo vemos, pues lo normal es que oye, digamos, oye, ahora mismo no es un producto que creemos que no tiene sentido y o sea, nos focalizamos en los proyectos que creemos que pueden salir y como así lo vemos, pues trabajamos 100% a éxito y solo cobramos en caso de que realmente al final firméis la financiación. Muchas gracias. Ignacio, una pregunta. Bueno, lo primero, enhorabuena por la presentación, ha sido muy clara. Centrándonos en Murcia, ¿qué tipología de activo crees el que sería más financiable y a qué volúmenes mínimos entrarían este tipo de financiación alternativa? No sé si hay una respuesta o habría que testear primero el mercado, porque no han venido aún, ¿no? Por así decirlo. No, claro, o sea, ahí para nosotros o para mí, desde mi punto de vista, pues es difícil. Ahí lo que estamos haciendo, pues por ejemplo, en esta operación que te decía de Sevilla, pues joder, nos hemos apoyado mucho en nuestro equipo regional de Sevilla y ellos son los que nos dicen si el proyecto tiene sentido o no, si de verdad lo ven, si ahí dentro de las plazas, cuando el proyecto
creemos que tiene viabilidad comercial, pues se analiza y se hace. O sea, estamos ahora mismo, por ejemplo, analizando y trabajando en un bridge en Ceuta, que el fondo lo ha visto, son viviendas que parecen a un precio razonable en la zona y estamos en una fase de due diligence porque, bueno, es un proyecto que les ha gustado y que creen que las viviendas se pueden vender allí. En cuanto a otro tipo de sectores, pues lo mismo. Siempre que el proyecto tenga sentido y que en esa zona en concreto pues haya financiación, o sea, haya apetito comercial o que el proyecto comercialmente tenga sentido, pues se puede hacer. En cuanto a volumen, pues lo mismo. Operaciones, pues bridge de suelo a partir de 1,5 millones de financiación o 1 millón incluso, se pueden hacer y ya para arriba, pues si es un proyecto que tiene sentido, para las operaciones muy grandes hay mucho interés porque al final hay mucho apetito por los fondos para financiar, los fondos tienen poco equipo gestor y como tienen tanta presión por invertir volúmenes muy grandes, pues por los proyectos grandes hay mucha pelea, porque claro, si puedes invertir 30, 40, 50 millones en uno solo, pues oye, para ellos les permite pues, cumplir sus objetivos. Si un fondo pues, tiene un objetivo de financiar 300 millones, pues oye, en operaciones de 2, 3 millones, pues es muy difícil para ellos llegar a hacerlo en un año. Pero aún así hay fondos que están especializados y que solo hacen operaciones pequeñas. O sea, que hay un poco de todo, trabajamos con todos y hacemos todo tipo de operaciones. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Lo primero, bueno, preguntar si hay más gente que tenga dudas o preguntas que hacer. Yo quería preguntarte también, hemos visto el tema de los fondos entrando primero en las grandes ciudades. ¿Se limita el espectro de fondos que quieren entrar en ciudades medianas como Murcia o ahora mismo hay mucho apetito y quieren entrar en ciudades como esta? A ver, es como todo, se limita. O sea, pues, cuando presentas un proyecto en Madrid, pues al final hay muchísimo interés y hay mucho más. Y también es verdad que pues, en Madrid es más fácil también que los proyectos sean de más volumen, aunque sea ya por un simple hecho de repercusión de suelo, pues al final la inversión total de un proyecto pues siempre va a ser mucho más alta que en otras ciudades. Entonces, por un lado, el hecho de que sea más difícil tener operaciones de volumen, pues ya limita los fondos que entran. Y luego ya por un simple hecho de ubicación, pues muchos fondos solo por sus objetivos, su tipo de inversión, pues solo hacen Madrid o solo hacen Barcelona o solo hacen Costa del Sol. Sí que hay una limitación, pero como te digo, estamos viendo operaciones en todas las zonas y siempre que tengan interés hay financiadores. Bien. Y otra pregunta, me ha quedado claro lo de la financiación en Build to Rent, pero en Build to Sell, cuando entran fondos, que es menos normal, hay una serie de productos que normalmente hacen falta que la banca tradicional facilita y entiendo que el fondo no sé si lo hace o no. Es decir, por ejemplo, compradores que depositan dinero, hay que entregar avales, todo esto, ¿ellos gestionan algo o simplemente dan la financiación y punto? No, aquí lo normal, ¿vale? Las estructuras que estamos viendo es que, pues por ejemplo, en cantidades entregadas a cuenta, lo que se hace es se le garantiza al comprador que no se van a utilizar y se queda en una cuenta retenida. Esa cuenta se queda en garantía del préstamo del fondo y el fondo te financia ese dinero adicional, ¿vale? Ahí, entonces, lo normal, con el banco con ese dinero en cuenta sí que te da el aval ya. Entonces, lo que se suele hacer es verdad que es más financiación todavía, pero lo que estamos viendo es que funciona así y en otros determinados casos, pues que hay un seguro, se llega a acuerdos con determinados seguros que te garantizan esa parte, ¿vale? Ahí los fondos, o sea, los seguros, lo que estamos viendo es que están pidiendo también muchas garantías para dar ese aval o esa garantía al comprador final, pero cuando está la financiación de alguien concedida, estamos viendo que son más flexibles y sí que están haciendo operaciones. Pero el aval como tal, el fondo no lo da. ¿Hay más preguntas?
parece que no hay muchas dudas. Aquí, ya por último, José Ramón, incidiendo en lo que decía antes, de verdad a vuestra disposición para comentar todo el proyecto que necesitéis, aunque sea simplemente pues, para un tema interno que queráis verlo, analizarlo, presentarlo en vuestros comités. Pues oye, encantado de poder comentar con vosotros pues, el proyecto que sea, del sector que sea, y deciros pues cómo lo vemos en cada momento, porque como os decimos, estamos hablando pues, prácticamente a diario con la mayoría de los fondos y tenemos muy claro a qué costes están entrando y en qué tipo de proyectos. Bien, pues yo te agradezco el ofrecimiento, os pediremos ayuda y consejo en adelante. Y quería comentarte algo, pero se me ha ido la cabeza. La presentación. La presentación nos la podéis facilitar y se la trasladamos a los asociados, Sí. de alguna forma pues, que puedan hacer un resumen de lo que se ha estado hablando. Sí, sin problema. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por la presentación y por vuestro tiempo. Y nada, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias, un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.